¿Cuántos aman escuchar y atesorar la palabra del Señor? La palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios debemos atesorarla en el corazón, así que estemos abiertos nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Alguien dijo esta frase muy sabiamente. ¿Cuántos toman apuntes? ¿Quién toma apuntes? Bueno, le felicito. Escriba esta frase: somos dueños de nuestras decisiones, prisioneros de las consecuencias. Somos dueños de nuestras decisiones, prisioneros de las consecuencias. Cuando sucede algo difícil, cuando hay una situación adversa en la vida de una persona y de una familia, por lo general estamos buscando culpables. Y en medio de las presiones de la vida, de las dificultades, estamos buscando a quién culpar por lo que nos está pasando. Entonces, estamos culpando al gobierno, culpamos familiares, culpamos al jefe, a la empresa, estamos culpando a los líderes, a los pastores, pero pocas veces tenemos el carácter para comprender que quizás el culpable de lo que está pasando somos nosotros mismos. Porque lo que hoy vivimos es el resultado de las decisiones que tomamos ayer. Y lo que mañana cosechemos será lo que sembremos hoy a través de nuestras decisiones. Así que cada uno de nosotros somos responsables. No sé qué está pasando en su vida. No sé si nos hemos quedado resentidos. Estamos hablando, mi papá, mi mamá, el jefe, es que fulano de tal, esa esposa, ese esposo, es que fueron ellos, fueron nosotros. Pero Dios nos quiere hablar hoy a través de esta enseñanza que he titulado: de nuestra decisión depende la bendición. Diga conmigo eso: de nuestra decisión. No lo escuché. Diga conmigo: de nuestra decisión depende la bendición. Y allá en casa usted también lo puede decir una vez más: de nuestra decisión depende la bendición. Así que estudiemos la palabra del Señor como siempre me ha fascinado hacerlo, para ver lo que Dios tiene para nosotros. Deuteronomio capítulo 28, los versículos del 1 al 14. Ya hemos dicho varias veces que Deuteronomio significa la segunda ley o el repaso de la ley, palabra que está recibiendo la generación que está a portas de entrar a la tierra prometida. Y el Señor le está diciendo esto. Leo en la Nueva Traducción Viviente, la NTV, Nueva Traducción Viviente, o nunca traen Biblia, ya lo sabe usted, ¿verdad? NTV, nunca traen Biblia. Mire lo que dice la palabra del Señor. Quiero que prestemos atención. Y esta palabra que voy a leer es para usted que está aquí sentado. Diga: esta palabra es para mí. No lo escuché. Diga: esta palabra es para mí. Mire lo que Dios dice para Carlos, Julio, Héctor, para Jesús, para Estefanía, para Cristian, para usted que está aquí. Dios le dice así: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy,
el Señor te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. ¿Cuántos anhelan bendiciones? Mire lo que Dios tiene para su vida. Este es un paquete completo. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Alguien diga amén. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Más fuerte, diga amén. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. ¿Alguien diga amén a eso? Es la palabra de Dios. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con graneros. Bajaron los amenes. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que lo haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. Eso, diga amén. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno y damos gracias a Dios por la lluvia de esta semana. Desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Dios dice que va a bendecir todo tu trabajo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrán necesidad de pedirles prestado. Alguien dice, ese es el sueño de mi vida. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te entrego hoy, y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá la cabeza y no en la cola, y estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandamientos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni le rindas culto. Qué palabra tan linda, ¿verdad? Ya nos podríamos ir. Ahora vamos a tratar de desglosar y estudiar el texto sagrado, un texto de bendición. Mire cómo la naturaleza de Dios, escúcheme, la naturaleza de Dios es bendecir. La naturaleza de Dios es bendecir. Dios ama bendecir. Dios se goza en bendecir a sus hijos, en bendecir a su pueblo. Todo aquel que le ama, todo aquel que le sigue, todo aquel que en él cree es bendecido por la mano de Dios. Así que por eso la palabra tiene muchos textos que se tienen que convertir en un rema para nosotros, en un estilo de vida. Cuando dice que no nos afanemos ni por el vestido ni por el pan, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. La Biblia dice que no temamos. La Biblia dice que en todo lo que pongamos nuestras manos seremos prosperados.
La Biblia habla de la bendición para sus hijos, y no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones venideras. Pero mire lo interesante que está hablando aquí el Señor, esta palabra, porque debemos ser conscientes de la trascendencia que tienen nuestras decisiones, aun aquellas que consideramos inofensivas. Y vamos a mirar entonces todo el desafío que Dios le presenta a esta generación detrás de estas advertencias también. Dios nos quiere bendecir, pero nos está llamando la atención que Él ya lo determinó. Dios tiene la bendición. Dios no está diciendo: espera un momentico, voy a ver si dentro de 8 días consigo lo que usted necesita. No, Dios ya tiene lo que usted necesita. Dios es fuente inagotable, pero nos está diciendo que para que los cielos se abran y veamos su gloria, cuentan nuestras decisiones. ¿Cuentan qué? Nuestras decisiones. Así que quisiera que miráramos algunos elementos importantes en este texto que he encontrado. Y para ser bendecidos debemos tener en cuenta, número uno, la demanda divina. Diga conmigo: demanda divina. Mire cómo el texto comienza con una condición. Comienza con una condición y hay que prestar atención. El Señor está diciendo al comenzar el texto: si obedeces, si cumples cuidadosamente aquellos mandamientos. Es decir, que aquí hay palabras que hay que prestar atención, y lo primero que Dios dice en esta condición es: si obedeces. Si obedeces. Y esta palabra obedecer es el reconocimiento del señorío de Dios y convicción que Él es lo mejor. Ahora, ¿cómo se ve esto en la vida diaria? ¿Cómo reconozco el señorío de Cristo y tengo la convicción que Él es lo mejor para mi vida? Si necesito tomar decisiones, y voy a poner un ejemplo que veo que siempre necesitamos enfatizar: el área sentimental. Hay una persona que está decidiendo, no es casada, se va a casar, quiere conseguir el esposo, la esposa, pero resulta que esa persona no obedece a Dios, sino que determina abrirle su corazón a una persona no cristiana. Se une en lo que la Biblia habla el yugo desigual. ¿Qué le está diciendo esa persona a Dios? Señor, primero, tú no eres el todo de mi vida. Y segundo, con mi decisión te quiero decir que yo considero que a ti te queda grande bendecir mi vida, que tú eres insuficiente para suplir mis necesidades, que no eres capaz. Entonces, como yo te considero a ti, voy a tomar mis propias decisiones según mi parecer, y échame una manito, tú me respaldas, porque esa persona no obedece. En la parte económica: Señor, yo creo que tú no eres el dueño de mi vida financiera, que tú no eres capaz de suplirme. Entonces me voy a ir a los bancos, voy a sacar préstamos, voy a hacer trampa por aquí. Yo creo, Señor, que el baloto me puede ayudar más que tú. Entonces voy a comprar el baloto, hago el chance, compro rifas y hago todo, porque yo creo que de esta manera puedo suplir mis necesidades, porque no creo que tú lo puedas hacer. Obedecer es reconocer, creer y esperar. Yo creo que Él es el Señor de todas las áreas de mi vida. Yo creo. Yo reconozco ese señorío. Yo creo que Él puede atender y suplir todas las áreas de mi vida. Que los hijos de Dios no tenemos que ir al mundo para suplir las necesidades de ninguna área de nuestra vida. Entonces yo voy a esperar en Él.
Diga, yo voy a esperar en Él. ¿Se acuerdan que ese fue el error precisamente de Saúl en medio de una guerra? Tenía que esperar que llegara el profeta Samuel para hacer el sacrificio y él no esperó. Y entonces él mismo hizo el sacrificio y por esa causa Dios cortó su reinado. Diga, voy a esperar en Dios. Vamos a esperar en Dios. Entonces mire que aquí hay la condición de obedecer, pero también la condición dice que debemos cumplir. Si obedeces y cumples, ¿qué es cumplir? Es la decisión basada en un carácter transformado por el Espíritu Santo de Dios. Ojo con esto. Cumplir es la decisión basada en un carácter transformado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe notar en cada área de mi vida que Cristo es el Señor de mi vida, que Él me ha transformado. Estoy alineado con su voluntad. No uso la mentira. No hago cosas por allá raras. No hago por allá cosas ocultas. No. Yo voy a cumplir. En mi vida, mi carácter va a evidenciar que Cristo ha trabajado en mí, que el Espíritu Santo me ha transformado y cada día me parezco más a Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces mire que hay una condición. ¿Usted quiere las bendiciones que leímos? Bendito en el campo, bendita todo lo que pongas tu mano, bendito tu trabajo. ¿Lo quiere? Hay que obedecer y hay que cumplir. Hay una condición. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que no hay bendición sin condición. No hay bendición sin condición. La única bendición que tenemos sin condición es la salvación. Es decir, yo no tengo que hacer ningún mérito para ser salvo. Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero a partir de ahí, toda bendición está condicionada a la obediencia. En esa demanda divina también hay una garantía. Si leemos bien el versículo 11, dice que el Señor nos bendecirá como lo había dado y prometido a sus antepasados. Eso dice que el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Josué, de los profetas, es el mismo Dios que nosotros adoramos. Es el mismo Dios que nos ha garantizado que nos va a bendecir, que nos va a sustentar. Recuerdo la frase de Albert Einstein: cuando Dios creó al hombre, no estaba jugando a los dados. Dios no improvisa con sus hijos. Dios no anda embolatado con usted. Dios no anda embolatado con su hogar. A Dios no le asustan sus necesidades. A Dios no le asustan sus peticiones. Dios es soberano y Él garantiza que todo lo que nuestra vida y nuestra familia y nuestra descendencia necesite, Dios ya lo tiene. No lo vi convencido. Dios ya lo tiene. Dios ya lo tiene, y en el nombre de Jesús cualquier temor por el presente, cualquier temor por el futuro se cae en esta mañana, para que la confianza que viene de parte del Espíritu Santo le diga que usted y su descendencia están bajo el cuidado perfecto del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tome eso para su vida. Hay una garantía. No caminamos a la deriva. Pero también hay una advertencia. Miren la demanda divina. Hay una condición, hay una garantía, pero también hay una advertencia. De no hacerlo, correrían la misma suerte de sus padres. Aquellos que murieron en el desierto, aquellos que por la queja, aquellos que por no renunciar realmente a Egipto, dolorosamente perecieron. Hay una advertencia, porque se puede mantener la misma actitud, se puede mantener la misma situación difícil en el corazón, y entonces Dios está diciendo: no cometan
los mismos errores. No quiero que ustedes perezcan como perecieron también sus padres. Entonces Dios está hablando de manera especial al corazón del pueblo. Y aquí, después de esta demanda divina, encontramos que hay un descuido nacional. Diga conmigo, descuido nacional. La palabra que se da es una palabra para la nación. Está diciendo que los va a poner por sobre las otras naciones, que va a hacer con ellos una obra grande, que serían una nación que prestarían y no pedirían prestado, ¿verdad? Mire cómo hay una promesa de nación. Dios quiere bendecir nuestros países. Dios quiere bendecir nuestra nación. Pero mire lo interesante. Ese descuido lo tuvo la generación anterior. Fue una generación que renegaron del proceso de Dios. Escúcheme, todos los que estamos aquí necesitamos ser procesados por Dios. Dios tiene que matar orgullo. Dios tiene que matar carnalidad. Dios tiene que matar susceptibilidad. Alguien dijo que es hasta que Dios nos mate, hasta que todos esos derechos mueran, hasta que el Señor triture toda nuestra vida. Dios tiene que matarnos, Dios tiene que procesarnos. No hay bendición sin proceso. No hay bendición sin proceso. Porque si Dios no nos procesa y vienen las bendiciones, esas bendiciones nos van a hacer daño y no sabemos cómo administrarlas. Le pregunto, y hablemos en términos financieros, que es algo que a veces se convierte en atractivo y fácil de interpretar. ¿Qué haría usted si mañana le llegaran 20,000 millones de pesos? No, yo ya no puedo asistir a una iglesia al sur porque tú sabes, ¿no? Ya tengo que buscar de la 200 para el norte. ¿Cómo sería nuestro corazón si recibiéramos una fortuna así? Algunos dirían, Señor, ya no te necesito. Ya tengo lo que quería. Ya tengo la Toyota, tengo la finca, tengo plata. Espero que no pida ni vieja ni licor. Pero algunos hasta se descarrían con 20,000 millones de pesos, ¿verdad? Bueno, si algunos se descarrían con el salario mínimo. Mire, ¿sabe que el corazón tiene que ser procesado para que la bendición luzca? Para que la bendición no desplace al dador de la bendición. Para que venga lo que venga, nuestro corazón y nuestros ojos estén puestos en Jesús. Dios tiene que procesarnos. Pero muchos, cuando Dios procesa y empieza a doler, se empiezan a quejar y renuncian al proceso. Ay, mire esa vida, no sé qué, eso Dios no escucha, eso Dios no contesta, eso Dios se olvidó de mí. Dios empieza a procesarlo y sale la queja, sale todo eso. Entonces el proceso está haciendo efecto porque está sacando todo el veneno de ese corazón. Está sacando todo aquello contaminado. Pero Dios tiene que procesarnos a todos hasta que la vasija esté en perfectas condiciones para recibir de su gloria y de sus bendiciones. Ahora, el hecho que me pasen años en una iglesia no quiere decir que yo ya fui procesado. Porque hay gente vieja que se han resistido toda la vida al proceso de Dios. El proceso de Dios se tiene que notar en una vida. Se tiene que notar que Dios está trabajando en nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora,
nunca decidieron renunciar a Egipto, esa generación anterior. Usted sabe que la generación que murió en el desierto siempre deseó los puerros y los pepinos y las cebollas. Hay gente que todavía desea el pasado. Y evidencia de eso es que una vez tienen oportunidad de volver al pecado, se vuelven a revolcar en el pecado. No, pero yo llevo 30 años en la vida cristiana, 30 años yendo a un templo, pero se sigue revolcando en el pecado. Sigue usando las mismas estrategias carnales. Entonces esa persona no ve la gloria de Dios. Usted dice, pero ¿por qué no me va bien? Dios nos está diciendo por qué a veces no nos va bien. Porque Dios no le falla a nadie. Dije que Dios no le falla a nadie. Y la rebeldía siempre estuvo en el corazón de ellos. Hay rebeldía activa y rebeldía pasiva. ¿Quién es una persona rebelde pasiva? Aquel que se sienta, escucha el mensaje, pero no hace caso a la palabra. Le entra por un oído y le sale por el otro. Ustedes ya se acuerdan el chiste, ¿no? ¿Se acuerdan el chiste de la intercesora de la iglesia? ¿Sí se acuerdan de ese chiste? Que estaba la hermana intercediendo en la iglesia y llegó un servidor, llegó el hermano Henry y le dijo, hermana, a su esposo le pegaron un tiro en un oído. Y ella siguió orando tranquila. Y el servidor no se aguantó más y le dijo, hermana, ¿a usted no le interesa que a su esposo le pegaron un tiro en un oído? Y ella fresca dijo, no, a mí no me interesa porque a mi esposo todo lo que le entra por un oído le sale por el otro. Ese es un rebelde pasivo. Aquel que le entra por un oído y le sale por el otro, sigue con las mismas mañas, el mismo pecado, la misma inmadurez, la misma carnalidad, las mismas estrategias de este mundo. Esa persona está en rebeldía. Entonces mire, lo tuvo la generación presente. Y tengo que ir corriendo. El temor en sus corazones fue temporal, porque una vez entraron a la tierra prometida, empezaron a contaminarse con los ídolos, dejaron al Señor y fácilmente se levantó otra generación que no conocía a Dios. La tierra prometida les hizo daño. ¿Cómo tenemos que orar? Antes que por las bendiciones, antes de que usted haga un ayuno por su empresa, haga un ayuno por las bendiciones, hagamos un ayuno para que el Señor prepare nuestro corazón para cuando vengan las bendiciones. ¿Verdad? Pero esta generación fácilmente se olvidó. Y mire cómo cuando uno toma esta palabra y la trae ahora a nuestros días, dolorosamente ese descuido nacional también lo ha tenido nuestro país por años. No le echemos la culpa al gobierno este ni el otro. Colombia le ha dado la espalda a Dios. Y es ahí donde entonces vemos un país sumido en la idolatría. El texto dice que prestaremos y no pediremos prestado. Y la realidad nuestra hoy es que Colombia tiene una deuda externa de 190.000 millones de dólares. Levante la mano a alguien que diga yo no debo dinero. Alguien que diga yo no debo dinero. Bueno, muchos deben dinero, miren. Y le tengo una noticia. Cada uno de ustedes debe 20 millones de pesos. Todo colombiano debe 20 millones de pesos de la deuda externa. Estamos endeudados. ¿No le parece a usted eso tenaz? Somos un país que endeudado. Hace 4 años atrás, Bogotá tenía una deuda de 3 billones de pesos. Y en diciembre, Bogotá terminó con una deuda de 12 billones de pesos. Cada día más deuda en nuestros países. ¿No es lo que Dios quiere? Generación en crisis, generaciones en crisis.
Mire cómo habla de la bendición de los hijos. Y estamos viendo cada vez más crisis en las generaciones. Porque hoy se educa desde el sentimiento y no desde el carácter. Porque no se le quieren enseñar a las nuevas generaciones principios y valores. ¿Cómo es que el niño muestra a los 7, 8 años que por allá que una tendencia, ay no, tiene esta tendencia, yo lo respaldo porque es mi hijo? Eso es mentira del diablo. El Señor creó al hombre y a la mujer con identidad. Y Dios ha dado autoridad a papá y mamá para formar a los hijos desde el carácter de la palabra de Dios. Más índice de desempleo, 10.2, terminamos en el año 2023. El texto dice: bendito tú en el campo, bendito tú en la ciudad. Y dolorosamente como país tenemos crisis en la ciudad y crisis en los campos. Nuevas generaciones en riesgo y dolorosamente un descrédito a nivel internacional. Entonces, Colombia como país no hemos tenido gobernantes que digan: vamos a darle lugar a Dios. Y como no estamos en época de elecciones, vale la pena decir que los ciudadanos y nosotros como hijos de Dios que somos ciudadanos, cuando vayamos a ejercer nuestro voto popular, siempre tenemos que mirar quién se acerca más a los valores y principios de la palabra de Dios. Hay gente que vota por el antifamilia, proaborto, ateísmo, homosexualismo, lesbianismo, y se dejan manipular en discursos y votan por eso. Difícil. Entonces, cuando yo miraba este texto y lo estudiaba, decía: dolorosamente Colombia no lo ha tomado como nación. Entonces aquí está el desafío a la iglesia. Diga conmigo: desafío a la iglesia. Es mi punto número 3, allá en las comunicaciones. Desafío a la iglesia. Tenemos el desafío a la iglesia para decirnos lo siguiente: no cometamos como iglesia los mismos errores que otros ya cometieron. ¿Se acuerdan de frases que hemos dicho? No duele tanto la maldad del hombre malo como la indiferencia del hombre bueno. Lo más tremendo de Colombia no son allá los asesinos ni los grupos alzados en armas. Lo peor que le puede pasar a Colombia no es allá los que están fumando marihuana. Lo peor que le puede pasar a Colombia es una iglesia que no cumple su propósito. Es una iglesia que no marca la diferencia. Es una iglesia que no obedece a la palabra del Señor. Porque mientras la iglesia se mantenga en los principios y valores de la palabra, hay esperanza para la nación. Usted es responsable por la nación. Si usted sale de aquí a usar la misma mentira, la misma mundanalidad y porquerías, usted es responsable de la vida espiritual de Colombia. Sí, usted es responsable. Ah, no, es allá el presidente. No, usted es responsable. Diga: yo soy responsable de Colombia. Dígalo: yo soy responsable de Colombia. Somos responsables de Colombia. Por eso, no cometamos los errores que otros ya cometieron. El hombre inteligente aprende de sus propios errores. El sabio aprende de los errores de los demás. Y el necio no aprende de ninguna manera. Sí, el necio no aprende de ninguna manera. Seamos sabios y no cometamos los mismos errores en el nombre de Jesús. Al fin y al cabo, cada generación es responsable delante de Dios. Cada generación tiene la oportunidad de obedecer y desobedecer. Por eso no hay tal que es que mi papá, mi mamá, es que fulano de tal. Usted es responsable de su destino. Nuestras decisiones, las que hoy tomemos. Levante la mano aquellos que tienen papás creyentes, papás creyentes. Pocos. Eso dice que la mayoría de nosotros tenemos la oportunidad de cambiar la historia de nuestra familia.
Que si los papás, que si los abuelos, que si los bisabuelos no creyeron en Dios, fueron idólatras, borrachos, hicieron muchas cosas, que a partir de nosotros, en el nombre de Jesús, haya una nueva historia por nuestras generaciones. Y entonces que cuando nuestros hijos, sí, cuando nuestros hijos, cuando nuestros nietos y bisnietos tengan que hablar de nosotros, hablen de hombres y mujeres que empezamos a marcar una nueva historia bajo la obediencia a los principios y valores de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cada generación es responsable. Y por eso, una vez somos responsables, tomamos la palabra, nos podemos entonces apropiar de las bendiciones de Dios. Querer bendición en la familia sin obedecer y cumplir los mandamientos es ofender a Dios. Querer que Dios bendiga mi economía sin alinearme con su palabra es ofender a Dios. Querer que el Señor haga conmigo cosas grandes y me prospere en mi trabajo y prospere todo sin honrarlo de todas las maneras es ofender a Dios. Es ofender a Dios. Dentro de 8 días vamos a celebrar el culto de primicias. Y va a ser el reconocimiento de que Dios nos ha bendecido y nos ha sustentado. Cuando usted trae un diezmo y una ofrenda, yo no sé por qué a algunos todavía les cuesta. Y quieren que Dios los bendiga. No insulta a Dios, no ofenda a Dios, diciéndole bendíceme. Y el Señor dice, y tu obediencia es que ¿qué? No podemos esperar que Dios nos bendiga cuando el corazón se hace resistente a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Por eso cuando obedecemos, cuando estamos alineados con la palabra, mire las bendiciones que hay. Hay bendición territorial. Diga conmigo bendición territorial. Número 2, hay bendición productiva. Estoy mirando el reloj y se me fue el tiempo. Hay bendición familiar. Hay bendición en el reino espiritual. Tremendo. Cuando usted estudia el texto, 8 veces dice la palabra bendito. Diga, yo soy bendito de Dios. Y 15, en este pasaje hay 15 bendiciones de parte de Dios. Yo quiero que usted en su casa, en su altar familiar, tome este mismo texto y con su familia van a encontrar las 15 bendiciones. ¿Cuáles tienen que ver con lo territorial, lo productivo, familiar, con el reino espiritual? Porque Dios dice que Él nos quiere bendecir. Y cuando nos alineamos con la palabra de Dios y el Señor nos bendice, dejamos el nombre de Dios en alto. Pensemos en esto. Pensemos en esto. Mírenme aquí. ¿Yo dejo el nombre de Dios en alto? Pregúntese a sí mismo, ¿yo soy de los que dejo el nombre de Dios en alto? Delante de mi casa, es el primer lugar donde yo tengo que dejar el nombre de Dios en alto. Delante de mis hijos. Si yo no dejo el nombre de Dios en alto delante de Samuel, de Sofía, de Jeremías, de Noelia, de Juan, yo no tendría autoridad a predicar acá. Yo tengo que dejar el nombre de Dios en alto. Si yo no estoy dejando el nombre de Dios en alto, yo digo, de razón, ¿por qué no me está yendo bien? Quien deja el nombre de Dios en alto, vivirá la palabra que dice que Dios honra a los que le honran. Cuando yo dejo el nombre de Dios en alto, estoy honrando a Dios y Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, déjeme decirle esto para ir terminando. Un pueblo obediente es un pueblo bendecido. Un pueblo bendecido es un pueblo reconocido. Un pueblo reconocido habla de un Dios engrandecido. Dígame a eso. Habla de un Dios engrandecido. Y cuando Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario, lo hizo para que fuéramos bendecidos aquí y fuéramos bendecidos allá.
Así que debemos ser conscientes que de nuestra decisión depende la bendición. ¿Es usted de los que le echan la culpa a los demás? Dios le dice hoy, no empiece a tirar para todo lado, no dispare para todo lado. Es usted. El asunto es con usted mismo. ¿Quiere ver mi gloria? ¿Quiere ver algo nuevo en su vida y en su familia? Atienda, obedece y cumpla mis mandamientos.